Bueno, vamos a entrar al tema de fragment, un tema fundamental también en Android. Y después vamos a ver en particular los fragmentos estáticos. ¿Sí? Vamos a ver toda una serie de videos con fragmentos. ¿Qué son los fragmentos? Los fragmentos son una capa opcional que podemos poner entre las actividades y los controles. Esto de opcional es importante tener en cuenta, ya que hasta ahora no hemos trabajado haciendo las actividades. Perfectamente podemos desarrollarlo todo directamente en las actividades y no agruparlos en fragmentos. Pero es muy importante el concepto de fragment. Los fragmentos no son actividades, aunque son utilizadas en las actividades. Los fragmentos no son contenedores, es decir, no heredan de la clase viewGroup como los layouts, aunque normalmente se crea un viewGroup dentro de un fragmento. Deberíamos pensar en los fragmentos como unidades de reutilización de la interfaz visual. Imaginemos que tenemos que hacer una aplicación donde vamos a mostrar todos los relacionados rubros de artículos y otra parte, según el rubro seleccionado, mostramos la descripción del artículo, precio, stock y algunos otros datos de ese rubro seleccionado. Podríamos separar perfectamente en un fragmento todo lo relacionado a lo que es rubros y en un fragmento 2 todo lo relacionado del artículo seleccionado. Y luego esto poderlos reutilizar estos fragmentos, por ejemplo si el dispositivo está en forma landscape, ¿sí? Horizontal, mostramos los dos fragmentos, y si está en formato vertical mostramos solamente los rubros, y cuando se selecciona el rubro lanzamos otro activity en el cual mostramos el fragmento 2. O sea, los fragmentos tienen como ventaja para ser útiles y reutilizables. Se pueden alojar un fragmento en una o varias actividades, ¿sí? O sea, yo puedo repetir ese fragmento 1 en varias actividades. Funcionalmente, los fragmentos son clases de Java que se extienden desde una clase base llamada fragment. Google recomienda y utiliza ampliamente los fragmentos en las API que desarrolla. Eso es por lo que tenemos que estudiar sí o sí los fragmentos. La iniciativa de Jetpack, lanzada por Google en 2018, aboga específicamente por una aplicación sea de un único activity y con fragmentos para cada pantalla de información, o sea que vayan en forma dinámica cambiando los fragmentos dentro de un único activity. Si bien podemos desarrollar aplicaciones Android sin el empleo de fragment, su uso es muy extendido y gran cantidad de desarrolladores hacen uso de los mismos. Ventaja de los fragments: pueden ser reutilizados en distintos activities, facilitan el desarrollo de aplicaciones para dispositivos con pantallas de distinto tamaño. Muchos controles creados están pensados para ser utilizados con fragment en su interior. Como vimos, el ViewPager 2, si bien lo utilizamos sin fragment, vamos a ver que es mucho más sencillo si ya conocemos el concepto de fragment. Un fragmento siempre debe estar alojado en una actividad y el ciclo de vida del fragmento se ve afectado directamente por los ciclos de vida de la actividad anfitriona. Por ejemplo, cuando la actividad está pausada, también lo están todos sus fragmentos, y cuando la actividad se destruye, lo mismo va a ocurrir con todos sus fragmentos. Vamos a ver específicamente los fragmentos estáticos en este video, ¿sí? Debemos crear una clase que herede de la clase fragment, y normalmente asociamos un archivo XML donde definimos los controles visuales del fragmento. Podemos utilizar la opción de Android Studio para generar los archivos, vamos a ver, y vamos a ver que se agregan posteriormente arrastrándolos desde la paleta de componentes. Y pasemos justamente a ver y crear un fragmento estático, y vamos a hacer esta aplicación. Implementar una aplicación que contenga dos fragments, estos que están en rojo. El primero debe permitir ingresar dos números y presionar un botón mostrar la suma. Toda esta lógica va a estar agrupada dentro del fragmento 1. Y el segundo fragment, muy elemental, se mostrará el nombre del programa y la versión de ese programa. Son dos conceptos muy distintos: lo que es la funcionalidad de la aplicación y un fragmento donde se va a mostrar el nombre del programa y la versión. Pasemos a crear entonces el proyecto 074 Empty Activity. Bueno, entonces empieza lo nuevo. Nuestra actividad, no vamos a disponer en la actividad principal directamente los controles. O sea, no vamos a empezar los EditText 1, EditText 2, el botón. Esto va a estar dentro de un fragmento. ¿Y cómo vamos a crear un fragmento? Vamos a nuestra aplicación, botón derecho, New. Así como teníamos para crear las actividades esta opción, vamos a seleccionar la opción acá, Fragment, para que nos genere el esqueleto básico de un fragment. Y el esqueleto que vamos a utilizar es un fragment en blanco. Seleccionamos Fragment. En este diálogo vamos a darle el nombre al fragmento. Primero es donde vamos a sumar, pero le vamos a llamar fragmento 1, no le vamos a dar
se van a crear dos archivos, fragmento1.java y un fragment-fragmento1.xml, que va a ser la interfaz visual de este fragmento, con el lenguaje Java, finish. Bueno, nos genera dos archivos, fragment-fragmento1, que si vamos, tocamos acá, está al lado, además de nuestro activity-main, ahora tenemos la interfaz visual del fragmento 1. Dos archivos, el Java y el XML. Del archivo XML vamos a hacer la interfaz que, si nuestro programa debe permitir cargar dos números, un botón y mostrar suma. O sea, estos son los controles visuales que tenemos que disponer en nuestro fragment. Borramos el text view, convertimos el frame layout que agrega por defecto, lo vamos a convertir en un linear layout. El linear layout lo vamos a hacer vertical. Vamos a disponer dos edit text para poder sumar dos números. Edit text, otro edit text, un botón y un text view para mostrar la suma. Le demos los ID. Este va a ser edit text 1, este va a ser edit text 2, este va a ser el botón sumar y el text view suma. Bueno, tenemos la interfaz visual. Acá podemos mostrar el texto sumar. Tenemos ya armado nuestro fragmento 1, la interfaz visual. ¿Cómo vamos a hacer para disponerlo en nuestro activity-main, en el activity? Bueno, vamos a borrar el text view, como siempre. Voy a convertir constraint layout, lo voy a convertir también, para manejarlo más sencillamente, como un linear layout. Lo voy a hacer vertical y voy a disponer, recordemos de la pestaña common, ya hemos visto todos estos controles menos el fragment. A tal punto es tan importante los fragments que está dispuesto en la pestaña de common. Son los controles visuales que siempre va a tener una aplicación prácticamente. Arrastramos el fragment, ¿sí? Y seleccionamos en el diálogo, si tenemos muchos fragmentos nos van a aparecer, seleccionamos el fragmento que acabamos de crear, y si queremos que aparezca realmente visualmente lo vamos a tener que asociar a la propiedad layout. Fíjense, la propiedad layout, seleccionamos el fragmento-fragmento 1 y ya lo tenemos en nuestro activity. No confundamos lo que es el fragmento propiamente dicho con el activity. Acá está incrustado el fragmento 1. ¿Dónde vamos a hacer la lógica? Si en el archivo XML fragment-fragmento 1 está la interfaz visual, en fragmento1.java tenemos que implementar la lógica. Ya nos genera el esqueleto básico, pero gran parte de esto no vamos a utilizar. Vamos a borrar comentarios, estos dos atributos. Vamos a dejar nada más el constructor vacío. Vamos a borrar estos otros dos métodos. Solamente vamos a dejar el constructor y el método onCreateView. El método onCreateView es fundamental, así como el main-activity tiene el método onCreate, obligatoriamente donde el setContentView levanta la interfaz visual del activity. Un fragmento tiene el método onCreateView, donde levanta la interfaz visual rlayout fragmento 1. O sea, fragmento 1 hemos dicho que es la interfaz visual. Cómo se carga y se crean los objetos con el método inflate, ¿sí? Y acá indicamos, ya nos ha generado el que va a inflar o va a leer todos los controles visuales y los va a añadir al activity, acá al contenedor que le estaríamos indicando acá. Bueno, no modificamos absolutamente nada y tenemos que hacer obtener la referencia, porque tenemos que implementar la lógica de los dos edit text. El edit text 1, edit text 2, el button, importamos la clase button y nos falta nada más el TextView suma. ¿Dónde obtenemos con el FindView by ID la referencia? Tenemos que sobreescribir un método de la clase fragment llamado, si vamos a code override, el método se llama onViewCreate. OnViewCreated. Si queremos no tener que buscarlo acá todas las veces, es más sencillo acá mismo empezar a escribir el método onViewCreated, damos enter y ya tenemos generado el método de acá, sin tener que ir a esta opción code override method.
lo empezamos a escribir. Acá es donde obtenemos referencia de los edit text, y el onViewCreated viene un parámetro llamado view con la referencia de todos los controles visuales que se han leído previamente en el onCreateView. ¿Cómo obtener referencia? Con el findViewById, r.id editText1, lo mismo en editText2, view findViewById, rid editText2, obtenemos la referencia del TextViewSummer, view findViewById, rid TextViewSummer, finalmente del botón sumar, findViewById, rid botón sumar, y si se presiona el botón sumar con el set onClickListener, new onClickListener, se ejecuta el onClick donde vamos a sumar. Sacaremos lo que hay en el editText1, convirtiendo a entero lo del editText1. Exactamente lo mismo, vamos a sacar lo que hay en el editText2, lo vamos a sumar, lo vamos a mostrar en el TextViewSummer, la suma es, y mostramos la variable sumar. Hasta este momento, fíjense, tenemos el activity con su respectivo fragment. Si lo probamos, todavía no hemos hecho el segundo fragment, pero va a ser la misma lógica de creación. ¿Sí? Vamos al emulador, si yo cargo los dos valores, presiono sumar, la suma es tanto. Perfecto. Vamos a crear el segundo fragmento, donde vamos a mostrar, según el problema, el nombre del programa y la versión. Recordemos los pasos para crear un fragmento. Vamos a la aplicación, botón derecho, New Fragment, Fragment en blanco. Vamos a crear el fragmento 2. Se va a crear dos archivos, fragmento2.java, fragment-fragmento2xml, para implementar la interfaz visual. Implementemos la interfaz visual del fragmento 2, que es muy elemental. Borremos el TextView que agrega por defecto. Vamos a convertir el layout a tipo linear layout. Este linear layout lo vamos a hacer vertical, donde vamos a mostrar con un TextView el nombre del programa. Le vamos a llamar sumador. Nuestro programa sumador. Podemos cambiar el tamaño de la derecha letra, accediendo a text size, por ejemplo 25 SP. Vamos a cambiar a minúscula, 25 SP, y vamos a agregar un segundo TextView con el número de versión de la aplicación, versión 1.0. Bueno, y ya tenemos el segundo fragment. Al código en el fragmento 2, como vemos acá, no vamos a tener, vamos a borrar, ¿cierto? Dijimos comentarios, dejamos nada más el constructor y el onCreateView. Acá no tenemos que obtener la referencia de los TextView de nuestro fragmento 2, ya que nuestro fragmento 2 no tiene ninguna funcionalidad más que mostrar estos mensajes. Pero si tuviéramos lógica, tendríamos que en el fragmento 2.java, fragmento 2.java, hacer toda la lógica, obtener referencia de los controles visuales y hacer las operaciones y capturar eventos. Pero sí tenemos que a nuestra activity agregar el fragmento. Vamos a agregar el fragmento, seleccionamos el fragmento 2, fíjense, y acá para que se vea ya en tiempo de diseño, tenemos que ir a la propiedad layout de este fragmento y decir que muestre el fragmento, fragment-fragmento 2, y lo tenemos ahí. ¿Sí? Si yo ejecuto, debería ya aparecer la aplicación con sus dos fragmentos. ¿Sí? El TextView, este es donde vamos a tomar la suma. Digo sumar, la suma es 7. El primer fragmento, si lo quiero un poquito separado, nada más podré seleccionar los dos fragmentos, modificar la propiedad layout wake y darle un 1 a los dos para que se repartan todo el espacio de la pantalla. Y ahí lo tenemos más ordenado. Si bien este problema, el utilizar fragmentos, genera más
problemas que ayuda, porque es muy elemental el problema, vamos a ver cuando hay aplicaciones más complejas es muy conveniente el utilizar fragmentos. Son reutilizables los fragmentos, fíjense si nuestro problema pasa a decir necesitamos que nuestra aplicación permita cargar dos valores, sumarlos, pero en la misma pantalla cargar otros dos valores y sumarlos, podemos agregar un tercer fragmento. Fíjense, vamos a agregar nuevamente el mismo fragmento 1 y ya a este fragmento le agregaremos el layout, que es el fragmento 1, que permita cargar dos números, y ahí tenemos ya nuestra aplicación modificada que permite hacer sumas de dos números y mostrarlos. ¿Sí? Hemos reutilizado el fragmento 1 en el mismo Active en este caso. ¿Sí? Yo que puedo cargar y fíjense que tenemos tres activities, permiten sumar, la misma actividad de sumar. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de fragmentos y hemos visto cómo crear fragmentos estáticos. Después veremos que hay otras formas de crear fragmentos, pero es fundamental el concepto de fragment. Gracias.